Querido presidente, vicepresidenta, alcaldesa, querido presidente de la Fundación, queridas amigas y amigos, primero déjenme decir que estoy muy contento de haber sido invitado a estar aquí en Zaragoza en este día con todos ustedes, vosotros, y además en un día que tengo que decir que es especial, un poquito especial para mí y también para otra gente, porque hoy son 25 años de los cuales el Partido Popular ganó las elecciones por mayoría absoluta en el año 2000. Y hoy justamente fue un 12 de marzo del año 2000 y celebramos ese 25 aniversario, ¿no? Y como hay otros aniversarios peores, pues es estupendo poder celebrar un buen aniversario y celebrarlo aquí también en Zaragoza y celebrarlo aquí en Aragón con todos vosotros. Muchas gracias, presidente de la Fundación, por la invitación. Estoy aquí encantado y deseo muchísimos éxitos a la Fundación. Como a mí sí me gusta respetar las cosas y hay un cuarto de hora antes de comer, que es lo más importante que tenemos por delante, ahora pues vamos a intentar hacer ser la mayor síntesis posible de las cosas, de las tendencias generales a las que me he referido. Lo que yo creo que está pasando, y vamos a hacerlo para que luego dé tiempo a la conversación. Lo que yo creo lo que está pasando en el mundo hoy esencialmente es un cambio de era. Y ese cambio de era se debe a dos motivos fundamentales: a la modificación estratégica y al cambio estratégico del orden internacional y a la competencia entre poderes, y a las consecuencias de la revolución tecnológica, la revolución digital. Vamos por partes. El mundo de hoy está basado en un orden esencialmente diseñado después de la Segunda Guerra Mundial por los Estados Unidos, diseñado esencialmente después de la Guerra Fría por los Estados Unidos, y el mundo de hoy, los Estados Unidos han decidido que el mundo que ellos diseñaron cambia, y que por lo tanto las reglas que hemos vivido hasta ahora dejan de ser las reglas que hemos vivido hasta ahora y pasamos a otra era, a otra etapa completamente distinta. Para analizar también desde ese punto de vista de esas decisiones lo que significa la competencia entre poderes, tenemos que analizar esencialmente los 5 elementos básicos que toda persona que tiene una responsabilidad pública, esté donde esté, y toda persona que tenga una responsabilidad social, también esté donde esté, tiene que entender que son los 5 elementos básicos que determinan el nivel de poder o el nivel de dificultad que tienen los países, los continentes, las naciones, las comunidades, las ciudades o las empresas en gran medida. Hay 5 elementos básicos a medir: la demografía, el poder militar, el poder económico, el poder tecnológico y el poder cultural. El análisis de esos 5 factores determina la capacidad fundamental de influencia y tu capacidad y tu poder en un mundo basado esencialmente en la competencia de poderes. En el mundo de hoy, que hemos visto que está cambiando y está cambiando la era, uno debe analizar en esa competencia de poderes cuál es la situación demográfica de cada país o cuál es la situación demográfica que afecta a Europa, por ejemplo, o a los Estados Unidos. ¿Quién tiene más poder tecnológico? ¿Quién tiene más poder económico? ¿Quién tiene más poder militar? ¿Quién tiene unos valores culturales más asentados en una sociedad? Eso es absolutamente lo determinante, porque son los 5 cosas que determinan el ejercicio del poder en el mundo. Y determinan el ejercicio del poder desde una posición ventajosa o desde una posición de desventaja. Y ya que vamos a almorzar, viene bien recordar, y hablando del mundo internacional, lo que decía un sultán otomano a finales del 19, que explicaba bien claramente que en una mesa, en una negociación internacional, o estás sentado en la mesa o eres parte del menú. Y cuando analizas estas 5 cosas, más vale estar sentado en la mesa que ser parte del menú. En todo caso, vivimos en ese mundo de cambio de era y de competencia entre poderes. ¿Dónde nos lleva el cambio de era en ese mundo nuevo que se quiere diseñar y dando por terminado el orden internacional después de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra Fría? Pues nos lleva en las primeras expresiones que podemos percibir. Nos lleva a un mundo que conocimos a principios del siglo XX, antes de la Primera Guerra, antes de la Segunda Guerra, antes de la Guerra Fría. Es el mundo dividido en esferas de influencia.
El mundo dividido en esferas de influencia, el mundo dividido geográficamente, parcelado geográficamente, en el cual una gran potencia se ocupa de mantener la seguridad y el orden en una esfera geográfica determinada, con más o menos aliados, pero así es. Y la segunda característica fundamental es que la era va a estar determinada por el proteccionismo. Es decir, la etapa de la globalización entendida como expresión máxima del libre comercio y del libre intercambio entre países, entre pueblos, entre continentes, se ha terminado, se va a terminar, se está terminando y vamos hacia un mundo muy proteccionista. La primera expresión de las zonas de influencia lo estamos viendo ahora en las negociaciones directas entre Estados Unidos y Rusia sobre Ucrania. Estados Unidos y Rusia negocian directamente sin Ucrania, sin Europa. Y eso significa que Estados Unidos reconoce como socio preferente a Rusia antes que sus tradicionales socios europeos. Y eso es un cambio de una dimensión extraordinaria, cuyas consecuencias no entro ahora, pero eso es lo que está pasando. Y en segundo lugar, eso tiene la consecuencia a su vez de unas medidas económicas de carácter absolutamente proteccionista, de carácter absolutamente parcelador y en contra de las posiciones de libre comercio, que significan un cambio total, radical, en lo que ha significado la expansión del mundo en las últimas décadas y la situación del mundo en las últimas décadas. Pues bien, esas son las características esenciales del mundo en el que tenemos, y esas son las características esenciales que decimos, bueno, ¿y nosotros, europeos, qué hacemos aquí? ¿O qué podemos hacer? ¿O qué tenemos que hacer? Nosotros, españoles, dentro de este mundo, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros, aragoneses, así y así sucesivamente, ¿no? Bien, la segunda parte a la que yo me refería como cambio fundamental es la revolución tecnológica. El mundo está viviendo la mayor revolución tecnológica que ha vivido en su historia. Esta revolución habría que centrarse en la invención del fuego, a lo mejor. Pero esta revolución es mucho más importante y trascendente que la invención de la rueda, o que la invención del vapor, o que la invención de la electricidad, o que la invención o que la revolución industrial. No tiene nada que ver, porque es una revolución totalmente disruptiva que afecta no solamente a las instituciones políticas, afecta a las instituciones económicas, a todas las instituciones sociales y a la vida cultural de todos los pueblos y a la vida individual de cada uno de nosotros. Esa revolución tecnológica está abierta a muchísimas expectativas, unas más favorables, otras más inquietantes. Y hay que ocuparse, como siempre, de las favorables y de las inquietantes. ¿Cuál es ese sentido? Ese sentido significa que en el mundo del mañana, no estoy hablando del mundo de dentro de 50 años, estoy hablando del mundo de pasado mañana, el que viene. La relación fundamental no será la relación de los seres humanos con los seres humanos, que también, será la relación de los seres humanos con las máquinas. Por eso esta revolución se le llama, en términos históricos, la del Homo Technicus. Ya no es el Homo Videns, ya no es otro, no, hemos pasado a otro nivel, estamos en otra era. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia? La gran diferencia es que el ser humano ha creado muchas cosas para progresar, o muchas cosas para sustituirle o mejorarla en el trabajo, para evitarle trabajos duros, y todo eso ha funcionado muy bien, o para alargar la vida, o para tener mejor salud, o para tener mejores alimentos, todo eso funciona. Pero el ser humano, incluso también el ser humano, ha creado instrumentos, bombas, armas con capacidad de destruir la especie humana. Y el armamento nuclear es eso, y por eso es tan peligroso una competencia o un conflicto entre poderes nucleares, ¿no? Pero esta revolución lo que tiene como elemento esencial es que el ser humano diseña máquinas con capacidad para sustituir al ser humano. No para sustituirle en un trabajo, para sustituirle mentalmente. Es decir, diseña máquinas capaces de ser superiores al ser humano. Y eso ya existe. Existen máquinas que tienen mucha más capacidad que los mejores científicos que existen en el mundo. Pero existe la conexión, la neural network entre las máquinas que se ponen en contacto entre ellas y toman decisiones al margen de las decisiones del ser humano.
Por eso es muy importante que esto lo veamos desde el punto de vista de las consecuencias de esta revolución, desde un punto de vista de progreso económico, de progreso técnico, de posibilidades para el futuro, pero también de responsabilidad ética o de responsabilidad moral. Porque la gran decisión que tengamos que tomar en el futuro será decir quién prevalece, el ser humano o la máquina. Y esa es una decisión que está abierta. Y por lo tanto, todo aquello que hagamos para nosotros para afirmar no nuestra posición como ser humano, el sistema de valores en el cual el ser humano está basado, y eso lo podamos trasplantar al cerebro que hemos creado en las máquinas, eso será absolutamente determinante para nosotros. Podemos poner muchos ejemplos sobre esto, pero miren ustedes, por ejemplo, la guerra de Ucrania, ¿no? ¿Cómo ha entrado ya en la historia la guerra de Ucrania? La guerra de los drones. ¿Qué es la explicación de los drones? Los drones no solamente es un instrumento. Los drones es la aplicación de la inteligencia artificial también dedicada a eso. ¿Qué ocurre cuando las máquinas tengan la capacidad de decidir objetivos, de decidir estratégicamente, de tomar decisiones si el ser humano no interviene? Bueno, todo eso es un mundo absolutamente acelerado, del cual hace 5 años, 6 años, 7 años no hablábamos. Y ahora lo tenemos delante y ahora naturalmente tenemos que darnos cuenta de eso. Yo sé que cuando se hacen estas explicaciones, mucha gente dice, bueno, pues menudo, por eso decía, los desafíos son extraordinarios. Nunca se habían combinado esas dos cosas, un cambio de era en sentido estratégico y las consecuencias de una revolución, porque nunca había habido una revolución con lo que estamos viviendo en este momento, ¿no? En fin, eso da para muchas reflexiones y para muchas cosas, pero cuando me hablan de las grandes tendencias y antes de comer, pues esto es lo que yo tengo que decir. Y entonces más vale comer bien, porque realmente vamos a necesitar mucha fuerza y buenos alimentos para enfrentarnos a este desafío. Yo creo que somos capaces de enfrentarnos a este desafío, sí. Somos capaces. Pero yo quiero también decir, y me parece que ya tengo que terminar, que la primera regla fundamental que tiene una persona, que tiene un ser humano para diseñar el futuro, para resolver el futuro, es conocer bien la realidad. Nosotros necesitamos conocer bien la realidad, entender el mundo en el que vivimos para intentar mejorarlo, para intentar eliminar riesgos y para intentar aprovechar los beneficios que tenemos, ¿no? Entonces, dedicar tiempo a entender y a entender bien lo que está pasando en el mundo es absolutamente fundamental para no equivocarse. Yo siempre tengo una visión esperanzadora de lo que el ser humano puede ser capaz de hacer, por una razón, porque yo creo en la libertad, siempre he creído en la libertad y sigo creyendo en la libertad, y porque yo creo que el arma más poderosa que tiene el ser humano es su creencia en la libertad, y cuando el ser humano interpreta desde la libertad y desde el ejercicio de la libertad la respuesta a todos los retos que se pueden presentar, acaba venciendo, acaba ganando, acaba resolviendo los problemas. Y yo creo, y yo espero y deseo que en este mundo en el que todo se controla, en el que todo se manipula, en el que todo se puede tergiversar, la defensa de la libertad es el valor moral, político más serio y más importante que tenemos, y ojalá seamos capaces de aplicarlo. Y aquí me callo ya.